Muy buenas noches, bienvenidos desde la parroquia San Pío X. El día de hoy tenemos el agrado de tener un tema, una ponencia con nuestro amigo Luis González, profesor, y viendo que en nuestra diócesis del Callao este mes lo dedicamos a los jóvenes, con la formación a los jóvenes, hemos tenido a bien iniciar justo lo que nos pide nuestro obispo, hablar sobre la carta Christus Vivit del Papa Francisco. Por eso tenemos una persona debidamente preparada para que dé este tema. Bienvenido, Luis. Muy buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Bien, acá dispuesto para compartir unas pequeñas reflexiones sobre este documento que ya tiene algún tiempito ya, eh, que sacó el Papa Francisco después de una reunión de obispos sobre la juventud, ¿no? Y que nos va a traer un mensaje interesante a la luz de lo que la Iglesia ha dicho y, sería muy bueno poder compartirlo con todos ustedes. Bien, pues entonces iniciamos con el tema. Muy bien, entonces voy a compartir una pequeña presentación. El documento se titula Christus Vivit, ¿no? Christus Vivit, Cristo está vivo. Eh, y había en la lectura que nos ofrecía o que nos proporcionaba el Santo Padre, me quedé con una frase muy interesante que, digamos, será la que inicie y con la que terminemos esta pequeña charla sobre la Christus Vividi. Y el Papa Francisco dice lo siguiente: no hay que arrepentirse de gastar la juventud siendo buenos. Buenos en el sentido más cristiano de la palabra, ¿no? Abriendo el corazón al Señor, viviendo de otra manera. Esta es una frase muy importante que la vamos a ver de alguna manera desgajada, explicada y profundizada a lo largo de este documento que nos da el Papa. Primero, una primera idea que nos acerca al documento y diríamos una idea central eh, que va a hilar todo el documento es que todo lo que Jesús toca lo vuelve bueno. Y el Papa va a establecer una relación entre Jesús, lo bueno, que no puede ser de otra manera, y la juventud. El Papa Francisco comienza diciendo en el documento que Jesús es la juventud del mundo, ¿no? Podremos decir, es el hoy del mundo, ¿no? Todo lo que él toca, Jesús, se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida, ¿no? Hay una consonancia entre la juventud, entre Jesús, entre lo nuevo y entre la vida. Y es que Jesús no solamente compartió la juventud cronológicamente hablando, sino que si entendemos juventud como lo nuevo, Jesús como el hombre nuevo, entonces claramente Él es la juventud por antonomasia, Él es la novedad, ¿no? Y al mismo tiempo Él es la vida, Él es la vida. El Papa Francisco identifica lo joven, ¿no? Con lo nuevo. Y el Papa, aunque les habla a los jóvenes, a todos los jóvenes nos habla, aquellos que compartimos una etapa cronológica en nuestra vida, va a profundizar en el término juventud o joven con la novedad, con lo nuevo que no es otra cosa que Jesús, que es vida, que es verdadera vida, ¿no? Eh, con el hombre nuevo versus el hombre viejo, el hombre del pecado. Por tanto, ya estamos viendo que la novedad es la vida, la verdadera vida, la vida en Cristo, eh, la vida de la gracia, la vida de la gracia. Eh, el Papa nos pone varios ejemplos al inicio del documento, ejemplos de juventud en el Antiguo Testamento. Habla de José, por ejemplo, ¿no? A este joven le comunica a Dios grandes cosas, se sirve de jóvenes.
A Gedeón, por ejemplo, rescata su sinceridad al cuestionar a Dios, al preguntarse cómo es posible que nos pase esto, ¿no? Si estamos nosotros con Dios, ¿no? El joven que cuestiona, pero al mismo tiempo que es sincero ante sus problemas. Dios no reclama o no rechaza a Gedeón por esta pregunta, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Lo ayuda. U otro joven, Samuel, un joven inseguro, ¿no? Pero que ayudado por unos adultos, pues se pone en disposición, ¿no? De Dios, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Otros ejemplos que nos va citando el Santo Padre en este documento relativos al Antiguo Testamento, pues está el de David, el rey David, ¿no? Que siendo muy joven, ¿cómo es posible que él ocupe un papel importante dentro del pueblo de Israel? Y dicen de él, ¿no? Que Dios mira el corazón, los hombres, ¿no? Miramos la apariencia. Eh, y y Dios confía, ¿no? Confía en un joven. Y el Papa dice una cosa muy interesante, dice, ahí está la gloria de la juventud, en la gloria de la juventud que está en el corazón, ¿no? En lo más profundo del alma y no en las apariencias. Un joven que tiene que alejarse de lo aparente, de lo circunstancial, eh, para centrarse en lo que él es de cara claramente a Dios, ¿no? Versus una juventud en la actualidad que vive del qué dirán, vive de lo que los demás puedan ver o apreciar de él, o está pendiente el joven de las apreciaciones de los otros, al punto de incluso moldearse a, según la conveniencia de los demás o según el parecer de los demás y dejar de lado su propio ser, ¿no? Al punto que se divorcia sus formas, su actuar de su ser mismo de hijo de Dios, ¿no? Entonces, el Papa Francisco nos dice todo lo contrario, miren ahí, miren al centro del joven, porque Dios se fija en el corazón del hombre, del corazón de la juventud, de los jóvenes, porque ahí está la gloria de la juventud misma, ¿no? Luego habla de Salomón, ¿no? Que con su audacia, la audacia propia de su juventud, le hizo pedirle sabiduría a Dios y se entregó a su misión. Un joven que se entrega, ¿no? Y otro ejemplo, ya para terminar esta parte del Antiguo Testamento, Ruth, ¿no? Que al quedarse con su suegra, pues el Papa rescata esa actitud de audacia que muestra ella para salir adelante, ¿no? Entonces, el Papa nos va poniendo ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo los jóvenes eh, tienen actitudes positivas, actitudes buenas, que tenemos que rescatar y valorarlas, ¿no? Pero también el Papa nos lleva a ejemplos del Nuevo Testamento, y nos habla del hijo más joven de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ese hijo que se fue de la casa paterna hacia un país muy lejano, que nosotros ya conocemos esta parábola, pero sus sueños de autonomía, ¿no? Que es propio de muchos jóvenes, de muchos de nosotros, o quizás de todos, se convierten en libertinaje, en desenfreno, ¿no? Y este joven prueba lo duro de la soledad y de la pobreza, del estar lejos del Padre, ¿no? Sin embargo, dice el Papa, ¿no? Supo recapacitar para empezar de nuevo y decidió levantarse. Es propio, dice el Papa, del corazón joven disponerse al cambio, ser capaz de volver a levantarse y dejarse enseñar por la vida. Y digamos de la vida, más que la vida, podríamos decir de Dios, ¿no? Dios es el que con su gracia nos mueve a cambiar, ¿no? Nos mueve a convertirnos.
Y es lo que este joven pudo vivir en su experiencia personal. Jesús, dice el Papa, es el eternamente joven. Quiere regalarnos un corazón, además, siempre joven. La palabra de Dios nos pide, por ejemplo, eliminen, dice, la levadura vieja para hacer masa joven. 1 Corintios 5:7, ¿no? Eliminemos lo viejo para darle paso a lo nuevo. Jesús nos invita a despojarnos, por tanto, del hombre viejo, del hombre del pecado, para revestirnos del hombre joven, del hombre nuevo, del hombre de la gracia. Y aquí podemos reforzar la idea de que la juventud significa novedad en el sentido de la gracia, que Dios es capaz además de hacernos jóvenes nuevos con su gracia. Luego, el Papa nos sigue explicando que el significado de este revestirse, de este renovarse, ¿no? Y afirma lo siguiente, ¿no? Dice que este renovarse es tener entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja contra otro. El Papa une este renovarse con esto que nos ofrece Colosenses, tener entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, etcétera, ¿no? De todas estas virtudes. Entonces, ¿qué quiere decir ser nuevo? Quiere decir ser como Cristo, ser el hombre nuevo, el hombre en gracia. Y ese camino de renovarse quiere decir vivir las virtudes cristianas, de la misericordia, de la bondad, de la humildad, ¿no? Esto es el renovarse, el ser nuevo o el dejarse renovarse por Cristo, ¿no? Esto significa que la verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar. Si queremos sintetizar de alguna manera lo que nos va diciendo el Santo Padre en la Christus Vivit, es que justamente la verdadera juventud es tener un corazón que se entrega. En cambio, lo que dice, lo que aventaja el alma es todo lo que nos separa de los demás. Por eso concluye, por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el vínculo de perfección. ¿Cuál es el motivo por el cual yo vivo las virtudes cristianas que acabamos de enunciar según Colosenses? Pues es la caridad, el amor, ¿no? ¿Por qué soy nuevo en este sentido? ¿O por qué me revisto de esto nuevo? Porque vivo el amor, ¿no? Vivo el amor. Y entonces el amor no es una cosa etérea, no es una cosa amorfa, no es una cosa que muy subjetiva que cada uno se puede inventar, ¿no? Sino que tiene que ver el amor con el perdonarse, una actitud cristiana importante, tiene que ver el amor con el tener entrañas de misericordia, con el ser bondadoso, el ser generoso, es decir, practicar las virtudes cristianas, las virtudes morales, versus ese amor falso, amor que nos ofrece pues el mundo, que lo reduce a lo puramente pasional, a lo puramente sentimental, ¿no? El amor, cuando nos preguntan qué es, uno rápidamente se imagina, pues, no sé, pues unas novelas románticas, o el beso de una pareja, o simplemente el sentimiento desenfrenado que cada uno puede dejar soltar en su vida. Pues eso no es el amor, ¿no? No es el amor. Si queremos revestirnos de ese amor, el amor es algo concreto y tiene que ver con lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Con las virtudes cristianas. Y dice, además, que es el vínculo de la perfección, es decir, que lo nuevo está también ligado a otro concepto, que es la perfección cristiana, que no quiere decir
no fallar nunca, ¿no? Una especie de perfección robótica, ¿no? Que todo lo hace perfecto, diríamos, en ese sentido, que no se equivoca para nada. No es la perfección cristiana. La perfección cristiana es la perfección en la caridad, ¿no? La perfección en el amor. El Papa en el documento, y es muy bueno recordar esto, el Papa nos previene de algo que a veces es muy común en nuestra vida cotidiana: caer en el culto a la juventud por la juventud, ¿no? ¿A qué se referirá el Papa al culto con la juventud? A ensimismar la juventud, ¿no? Eh, a creer que es eh, el catalizador de la forma de vivir, ¿no? Dejando de lado la purificación que hace la fe cristiana sobre la juventud y la propuesta que nos da el Santo Padre, ¿no? De la verdadera juventud, que es la juventud en Cristo, ¿no? Es la juventud de entrega, la juventud de la mansedumbre, la juventud del sacrificio, la juventud del amor. Es la verdadera juventud. Versus este tipo de juventud o este tipo de visión que exalta a los jóvenes y poniéndolos como modelo de vida o que todos debemos de copiar esa forma de llevar a cabo nuestra existencia, ¿no? Ese culto a la juventud. ¿Cuántas personas adultas por algún tipo digamos, de problema trata de ser, entre comillas, joven, ¿no? Joven entendiendo a esa persona, digamos, llena de vida, de vitalidad, de alegría, entre comillas, de fiesta, de diversión, de equivocación incluso, ¿no? Y no repara que ese no es la juventud cristiana, ¿no? No es la juventud cristiana, es ese hombre nuevo que nos pide Jesucristo y que nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. De ese culto a la juventud tenemos que alejarnos, dice el Papa. No podemos caer en esa ideología, ¿no? Y también nos previene de otro tipo de actitud, esa actitud juvenil, ¿no? Que desprecia a los demás por sus años o porque son de otra época, ¿no? Dejando de lado, por tanto, a los abuelos, a los adultos, eh, una, una, una visión de renegar de nuestras raíces, diríamos, de nuestras tradiciones, de dónde venimos, ¿no? Esa actitud juvenil que desprecia lo anterior eh, y se queda con lo actual, también tenemos que quitárnosla, dice el Papa, ¿no? Entonces, podemos decir que juventud está unido, como hemos dicho, a lo nuevo, según Dios, y esto, lo nuevo según Dios, tiene que ver con la gracia y tiene que ver con la práctica o vivencia de las virtudes cristianas. Jesús llega un momento a encontrarse con un joven y Jesús le recuerda a este joven los mandamientos. Los has vivido y este joven le dice, los he cumplido desde mi juventud, ¿no? Ya lo decía el Salmo, dice el Papa, tú eres mi esperanza, Señor, mi confianza está en ti desde joven, me instruiste desde joven y me anuncié hasta hoy, hasta hoy tus maravillas. Es importante esto, ¿no? Porque Jesús está hablando con un joven y le recuerda los mandamientos. Cosa muy distinta en la actualidad, en muchos casos, donde el joven, o muchos jóvenes, huye de los mandamientos, huye de las normas, porque cree que esas normas le quitan libertad. Y sin embargo Jesús, cuando se refiere a este joven, le recuerda la vivencia, el haber cumplido los mandamientos.
Jesús se ha equivocado al preguntarle o al manifestarle la importancia de vivir los mandamientos a un joven. Uno podría decir, oye, pero esto podríamos planteárselo a un adulto, ¿no? O a un anciano, pero a un joven. Y si Jesús lo hace es porque los jóvenes somos capaces de vivir los mandamientos. No estamos desligados o no podemos renunciar a la vivencia de los mandamientos. Somos además capaces de vivir los mandamientos. Si Jesús le recuerda a un joven la importancia de vivir los mandamientos, es porque es capaz el joven, todos nosotros, de vivir los mandamientos con la ayuda de Dios. Entonces, versus esas otras formas, ¿no? De rebajar la valla a los jóvenes, de no empujarlos a que vayan a más, ¿no? Que, que se queden con una visión chata de la vida, donde no haya renuncia, donde simplemente haya conformidad con mi situación, donde no haya querer más, ¿no? Esa visión negativa del joven o de una visión juvenil que podemos tener los mismos jóvenes, pues ante esa visión el Señor nos plantea los mandamientos. Somos capaces de cumplirlos. Somos capaz de ir por más, ¿no? Eh, a los jóvenes muchas veces se nos dice que si tienes muchos vicios, pues tu única salida pues es aspirar al 11, ¿no? Yo lo veo esto a veces mucho en el colegio, donde los profesores incluso, o muchos padres, animan a sus hijos a que simplemente pasen el curso con 11, pero no somos capaces de alentar a los jóvenes a que alcancen el 20, a que se esfuercen, ¿no? Y esto es lo que el Señor nos recuerda cuando Jesús le habla de los mandamientos a este joven. Y el Papa dice, ¿no? El Papa dice esta frase que lo había puesto al inicio, ¿no? No hay que arrepentirse de gastar la juventud siendo buenos, abriendo el corazón al Señor, viviendo de otra manera. Nada de eso nos quita la juventud, sino que la fortalece y la renueva. Tu juventud se renueva como el águila, ¿no? Haciendo alusión a una cita de un salmo. Esto es muy importante, ¿eh? No hay que arrepentirse de gastar la juventud siendo buenos. Es que no hay otra manera de vivir una verdadera juventud sino haciendo actos buenos, sino siendo bueno uno mismo. ¿Y cómo hace uno bueno? Una persona se hace bueno. Eh, Vuelvo a decir, hay el camino que nos ha dejado Jesús, imitarle a Él. Imitarle a Él implica vivir los mandamientos, imitarle a Él implica luchar todos los días por vivir las virtudes cristianas. No es digamos, una especie de tema nebuloso, etéreo o subjetivo al punto que no sabemos cómo ser buenos, simplemente ser buenos para muchos es sentir que somos buenos, sentir, pero no serlo, no actuar con actos buenos, sino simplemente eh, regirnos por nuestros sentimientos, tener sentimientos buenos y guiarnos por esos sentimientos. No importa si los actos que pueda hacer incluso puedan ser dañinos. Lo que importa para muchas de esas personas que se dejan guiar por los sentimientos, lo que importa es casi la intención, ¿no? Mi intención fue buena, ¿no? Mis sentimientos fueron los que me impulsaron a hacer esto que yo quise hacer, pero no tenía la intención de hacer daño a nadie. Pues no, eso no es la bondad. La bondad implica eh, respetar, vivir, ¿no? Los mandamientos de manera muy concreta, ¿no? Viviendo las virtudes de manera heroica, que eso es lo que apuntamos nosotros, ¿no? A ser santos, a ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y qué quiere decir esto? Esto de gastar la juventud siendo buenos, dice el Santo Padre, abriendo el corazón al Señor, es decir, abriendo nuestra vida a la gracia de Dios, a dejarnos conquistar, a dejarnos
hacer por la gracia de Dios, pero no una actitud pasiva, ¿no? No una actitud pasiva que implique no hacer nada, sentarme y esperar, ¿no? Que Dios actúe en mí. No, no es una actitud pasiva, sino es esa actitud de lucha diaria por corresponder a la gracia de Dios. Ese es abrir el corazón al Señor. Y claramente, como consecuencia de esto, vamos a vivir de otra manera. ¿A qué se refiere el Papa de otra manera? Pues la manera cristiana versus la vida que lleva el mundo. Nosotros los cristianos vamos contracorriente, pero no porque querramos contradecir al mundo, por contradecir, no, sino porque lamentablemente el mundo se ha alejado de Dios, ¿no? El mundo no quiere a Dios, y nosotros sí queremos vivir, ¿no? Con Dios. Entonces, claramente, el joven cristiano, pues, va al abrir su corazón a Dios y dejarse conquistar por la gracia y hacerse por la gracia de Dios, viviendo las virtudes, va a vivir de otra manera, de una manera distinta. Esa otra manera es la del hombre nuevo, la del hombre verdaderamente joven, ¿no? Nada de eso nos quita la juventud, dice el Papa, sino que la fortalece y la renueva. Podemos llegar a pensar nosotros los jóvenes que estamos perdiendo tiempo siendo buenos cuando miramos a los lados y nos damos cuenta que nuestros amigos pues gastan sus fines de semana en diversiones sin sentido, ¿no? En gastar dinero, en diversiones al por mayor, diríamos, ¿no? No, no, no. Al contrario, no tengamos una visión acomplejada incluso, ¿no? De, de querer parecernos a los demás, entrar en sintonía con los demás. Y no, por lo contrario, tenemos que gastar nuestra juventud haciendo cosas buenas, siendo bueno, imitando al Señor, y nada de eso nos va a quitar nuestra juventud. Seremos verdaderamente jóvenes incluso. Y el Papa dice, ¿no? Sino que la fortalece y la renueva. Claramente nuestra juventud será más fuerte y más renovada porque estaremos más dispuestos a Dios y a los demás. Versus los otros que después de una noche de juerga y de borrachera, al día siguiente, pues no necesariamente están dispuestos a ayudar a los demás, sino todo lo contrario, están pensando en tomar fuerza a uno mismo para reponerse más bien de la juerga del día anterior, ¿no? Esta es la verdadera juventud, ¿no? La de gastar nuestra juventud haciendo el bien, eh, imitando a Jesucristo. Eh, a ver. La juventud, vamos al último punto de este PPT, la juventud, como cualquier etapa de la vida, entonces diríamos, encuentra sentido cuando apunta a la perfección, cuando su dirección es hacer el bien. Esa es la verdadera juventud que nos va a traer, que nos está comunicando el Santo Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque no es otra cosa que vivir como Cristo joven. Cristo murió siendo joven incluso, ¿no? En la etapa del adulto joven, como diría el Papa Francisco, o llega a decir el Papa Francisco en la Christus Vivit. Pero Cristo murió joven, ¿no? Y esa es la perfección, el entregarse a los demás. Jesús se entregó en la cruz por nosotros, por nuestra redención, por nuestra salvación. Pues de la misma manera, un joven, si quiere llegar a la perfección, a hacer el bien de manera perfecta, pues tiene, porque es capaz, ¿no? Tiene que entregar su vida a los demás, gastar su vida en los demás, ¿no? En el otro. Y en el otro con mayúscula primero, que es Dios, que es Jesucristo. Eh, el Evangelio, dice el Papa, en el Evangelio aparece un joven, ¿no? Que se acerca a Jesús para pedir más, para pedir más. Este mismo joven que reflexionábamos hasta hace un momento. Pero
cuando Jesús le pide que sea generoso, que deje todo lo que tenga y entregue sus bienes a los demás, entonces el joven no lo hace, ¿no? Y cuando no lo hace, no quiere ser generoso, pues el Papa dice, ¿no? En realidad su espíritu no era tan joven, porque ya se había aferrado a las riquezas y a las comodidades. Cuando el corazón se cierra, ¿no? Al hoy, ¿no? No tiene una visión de eternidad como la que tenemos que tener nosotros los cristianos, una visión de cielo. Un joven puede pensar incluso por su misma etapa cronológica que todavía le quedan muchos años de vida incluso y que tiene un montón de tiempo incluso para divertirse. Eh, tenemos esa tentación los jóvenes, ¿no? Todavía no hemos llegado a ser adultos, no hemos llegado a ser ancianos. Los ancianos ya están cerca quizás a la muerte, los adultos también, pero nosotros jóvenes creemos que todavía tenemos muchísimo tiempo y entonces esa, esa creencia hace que bajemos la guardia y pensemos solo en el hoy. Solo en el hoy en el sentido no cristiano de la palabra, ¿no? Sino en el hoy, en el pensar de acumular riquezas, acumular poder, acumular experiencias, acumular comodidades, acumular cosas, ¿no? Y el Papa dice, su espíritu no era joven, porque vivía aferrado a las riquezas y a las comodidades. Entonces, claramente la juventud no tiene nada que ver con el aferrarse a las cosas. Y esto lo podemos contrastar con nuestra vida, cuando nosotros lo que buscamos más bien, a veces como jóvenes, es acumular la ropa de marca o los videojuegos. Nuestro corazón está metido en, en los videojuegos, ¿sí? En la diversión, ¿no? En acumular incluso, como decía hace un momento, experiencias de todo tipo, incluso aquellas que van en contra de mi perfección y de la perfección de los demás. Entonces, ese no es el espíritu del joven verdadero. Ese no es el espíritu del joven verdadero. ¿No? Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. El hombre joven es aquel que vive desasido de las cosas, de las cosas del hoy. Miren, una persona que es capaz de entregarse como Jesús dice el Papa, ¿no? Tiene que, si es capaz de entregarse, es porque también es capaz de soltar. Si tú eres capaz, joven, de soltar estas cosas que te atan al mundo, ¿no? La sensualidad, las riquezas, las comodidades, etcétera, pues entonces serás realmente joven. Y tú tienes que aspirar a esa juventud. Jesús le pidió, dice el Papa, que fuera generoso a este joven y repartiera sus bienes y se dio cuenta de que era incapaz de desprenderse de lo que tenía. El joven se da cuenta, pero hubiera sido genial, hubiera sido bueno que el joven al darse cuenta de que estaba aferrado a esas cosas, que era incapaz de desprenderse, acudir a Jesús y decirle, ayúdame. No, el joven tiene otra actitud. Al oír estas palabras, dice el Evangelio, el joven se retiró entristecido. Se retira entristecido. No va a donde Jesús, sino que se retira de su presencia eh, porque ve su incapacidad de alejarse de lo que es menos importante, de lo que es secundario. Esa actitud de aferrarse, de acercarse a lo secundario, ¿no? Y alejarse más bien a lo que es esencial en la vida, vuelvo a repetir, esa actitud de acercarse a lo secundario, a lo circunstancial, y alejarse más bien de lo esencial, no es propio del joven. ¿Y quién es lo esencial en tu vida? Es Dios, es Jesucristo, ¿no? Y la actitud de este joven, ¿no?
que nos habla el Señor en el Nuevo Testamento. No es generoso. El joven que no es generoso no es joven, ¿no? Y el Papa dice, remata diciendo lo siguiente, había renunciado a su juventud. Y eso es un llamado, ¿no? Un llamado para nosotros los jóvenes de no renunciar a ser jóvenes, de no renunciar a nuestra juventud, ¿no? ¿Y cómo no renunciar a nuestra juventud? Pues ir a lo esencial, ir a Jesucristo, nuestro Señor, pedirle su gracia y a partir de ese encuentro con el Señor nosotros poder vivir las virtudes cristianas. Y vamos a eso, a hablar de las virtudes cristianas rápidamente. Después de haber hecho esta reflexión sobre el documento del Papa, de no renunciar a la juventud, de ser hombres nuevos, de ser verdaderos jóvenes, generosos, capaces de sacrificarnos como Jesús se sacrificó. Eh, Jesús sí, es el Hijo amado de Dios, ¿no? Y ejemplo y modelo de virtudes y de hombre, ¿no? Y de joven. El Papa Francisco nos recuerda que Jesús es el hombre nuevo, es lo que decíamos anteriormente. Es el hombre joven y que además hace nuevo y joven todo lo que toca. Podemos leer entre líneas en el documento ese pedido, ese llamado del Papa a todos los jóvenes de dejarnos tocar por Jesús para que también nos haga nuevos, ¿no? Nos dice que somos jóvenes en la medida que estamos dispuestos a amar, a amar. El amar no es un sentimiento, no, y hay que recordarlo siempre. Siempre que yo pregunto a mis estudiantes o catequizandos, les pregunto qué es amar. El amor es un sentimiento, ¿no? Se quedan con esa afirmación. Y el Señor nos da otra definición de amar, ¿no? Nos dice, no hay amor más grande que el de dar la vida por los amigos. ¿Qué es amar entonces? Es una acción, es un acto de la voluntad de entrega, de dar la vida. No dar una parte de ella, sino dar la vida completa por los amigos, de dar la vida por los demás. Y Jesús no solamente dijo, no hay amor más grande que el de dar la vida por los amigos. No solamente lo dijo, sino que también lo hizo. Es un ejemplo de coherencia Jesucristo, porque nos demostró ese amor en la cruz, de amar a los demás, de dar la vida por los demás, por la salvación de nosotros, por nuestra salvación. Porque no hay mejor acto de amor que la salvación, ¿no? Ser jóvenes, nuevos, por tanto, implica vivir las virtudes. Ya lo decía el Papa, ¿no? El renovarse implica bondad, ser bondadosos, ser generosos, ser humildes, mansos, pacientes, misericordiosos, capaces de perdonar, etcétera, ¿no? Entonces nos está diciendo que tenemos que vivir las virtudes cristianas, las virtudes humanas. ¿Y qué son las virtudes? Las virtudes en general son hábitos, ¿no? Buenos, quiere decir, son actos repetitivos, ¿no? Para hacer el bien. Y no solamente hacemos obras buenas, sino que también nosotros nos hacemos buenos, nos hacemos perfectos. El catecismo nos dice que son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos. ¿Qué van a ser las virtudes? Regular nuestros actos, moderar nuestros actos, ordena nuestras pasiones, versus esas pasiones que nos atan a las comodidades, pues justamente la virtud sale al alcance para ordenar nuestras pasiones, no para anularlas, sino para darles un recto sentido dentro de nuestra persona. Y además guían nuestra conducta según la fe y la razón. Versus ese sentimentalismo que a muchos jóvenes nos ataca, se muestra la virtud como esa conducta racional y de fe en la que nos podemos mover. Proporciona además facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. Dominio, ¿no? Versus esa visión del mundo donde todos hablamos de ser independientes, ¿no? De el empoderamiento, que muchas veces nos dicen, el verdadero empoderamiento comienza por uno mismo. Y ese empoderamiento
nos lo da las virtudes, porque las virtudes ayudan a dominarnos, a ser señores de nuestra vida, a no ser víctimas de la dictadura de los sentimientos. Los sentimientos no nos muestran la verdad ni nos muestran el bien, simplemente nos muestran el exterior, lo que podemos apreciar de ellos, pero luego viene la razón para iluminarnos y decir si esto que yo estoy apreciando es bueno o es verdadero, o es falso, o es bueno, o es malo, ¿no? Entonces, justamente las virtudes me ayudan a ponerme frente a las situaciones con un dominio y un señorío en mi vida, ¿no? Y por tanto, fruto de ese dominio, de ese hacer el bien y de esa facilidad de hacer el bien, eh, me gozo, ¿no? Llevo una vida gozosa, feliz de verdad. Por tanto, las virtudes que me ayudan a ser perfectos me hacen verdaderamente felices, ¿no? Porque la vida moralmente buena es eso, ¿no? Es la vida de la perfección cristiana y de la verdadera felicidad. No es una felicidad que tiene y hunde sus raíces en el sentimentalismo, sino que hunde sus raíces en la lucha cotidiana, ¿no? El hombre virtuoso es, por tanto, el que practica libremente el bien, el que practica libremente el bien. Ese es el hombre virtuoso. Y estas virtudes, dice el catecismo, son purificadas y elevadas por la gracia. ¿Qué es la gracia? Sino el auxilio de Dios que va a perfeccionar toda nuestra, va a elevar toda nuestra lucha cotidiana eh, para parecernos más a Cristo, que es el hombre nuevo, el verdadero hombre joven. Muy bien, por mi parte, esto sería lo que yo podría compartir con ustedes. Muy bien, te agradezco, Luis. Está muy bien lo que has expuesto, lo que ha dicho el Papa en la Christus Vivit, en la que se dirige a los jóvenes. Yo simplemente tengo algunas preguntas que de acuerdo también a tu opinión. Es cierto que el Papa llama a los jóvenes a vivir constantemente como lo que son, pero ¿qué consejo le dirías a los jóvenes que constantemente son invitados y, y muy fácil caen en alimentar, porque en algún momento lo has dicho, en alimentar el hombre viejo? Con lo claro, lógicamente con lo que el mundo les ofrece. A ver, a ver, ¿qué le podríamos decir a los jóvenes que fácilmente caen, digamos, en el hombre viejo, Sí, ¿no? Eh, Algo así. son invitados, claro, a alimentar Pues, el hombre viejo constantemente, con todo lo que el mundo les ofrece, lógicamente. mira, yo creo que lo primero es una actitud de resistir. Lo primero es resistir, ¿no? Eh, Cuando se nos presenta una tentación, lo más fácil justamente es caer. O sea, la vida cristiana no está hecha, o digamos, la persona que quiera vivir fácil no está hecha para la vida cristiana, diríamos, ¿no? Para caer en el pecado o en el hombre viejo, pues simplemente no hay que luchar, simplemente hay que dejarse llevar, ¿no? En cambio, para vivir la vida de las virtudes, la vida cristiana, la vida de Jesucristo, es una vida primero de resistencia, de fortaleza, de pararse frente a las situaciones de tentación y plantearse con una actitud de dominio de uno mismo, ¿no? Esto claramente tiene que ver, además, y no puede ser de otra manera, sino dejarnos llevar por la gracia de Dios. Es decir, no podemos ser fuertes ante la situación si es que no le pedimos la ayuda a Dios, ¿no? La ayuda a Dios para que Él nos dé la fortaleza, su auxilio frente a las situaciones que se nos presentan, en este caso las tentaciones, ¿no? O cualquier otro tipo de situación. Pero yo creo que en un orden cronológico, si podemos poner, lo primero es pedirle ayuda a Dios, ¿no? Porque tenemos que confiar en Él, porque sin Él no podemos nada. O sea, la gracia de Dios va a obrar siempre, siempre y cuando nosotros nos dejemos guiar por ella, o sea, por Dios. Y lo segundo sería resistir, que no es fácil, sino tiene que ver con la virtud de la fortaleza, ¿no?
La fortaleza nos va a ayudar más bien a tener aplomo en los momentos más difíciles, ¿no? Y las tentaciones son cosas difíciles. Lo contrario es simplemente dejarse llevar. Finalmente, el joven a veces piensa que se le quita libertad, bueno, el hombre de hoy, pero principalmente el joven. ¿Qué se le podría decir al joven que cuando la autoridad le prohíbe algo que la autoridad sabe que le hará daño? La autoridad puede ser su padre, su madre, un profesor, el sacerdote, su catequista, un familiar, y cree que se le quita libertad. Claro, el hombre de hoy tiene un mal concepto de libertad. ¿Qué se le podría decir al joven de hoy al respecto? Bien, cuando una persona piensa que se le quita libertad, es justamente por lo que usted ha dicho al último, ¿no? Porque tiene un falso concepto de la libertad, ¿no? La libertad no es decidir por decidir, la verdadera libertad es hacer el bien. Esa es la verdadera libertad. Entonces, si a mí las normas me ayudan, justamente están para eso, ¿no? Para regular mi conducta en fin al bien que debo de hacer. Por tanto, más bien las normas son, digamos, pedagógicas, o las normas son auxilios para mejorar y llegar a la perfección a mi libertad. ¿Qué son sino los mandamientos? Sino, eh, diríamos, señales claras para ordenar mi libertad encaminada hacia el bien. La falsa libertad es hacer lo que me da la gana, es hacer las cosas porque yo las decido que son así. La libertad falsa me pone en un lugar superior al bien y al mal. Yo digo lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces, esa falsa libertad, que no es humana, es una libertad inhumana, porque nosotros los seres humanos siempre experimentamos que tenemos limitaciones, somos seres limitados. Los ángeles, a diferencia de nosotros, no están regulados ni por el tiempo ni por el espacio, diríamos. Versus el hombre, sí, el hombre, en tanto que es un ser encarnado, está, diríamos, limitado, puesto en el tiempo y el espacio. Entonces, quienes afirman que la libertad es hacer lo que me da la gana, estarían hablando de una libertad tipo angelical, si se quiere, pero no humana. Pero una libertad angelical, pero diríamos, si voy a hacer el mal, del ángel caído, no puede responder a otro tipo de libertad. Entonces, la libertad no es hacer lo que me da la gana, sino que la libertad es hacer el bien, porque me da la gana en todo caso, ¿no? Porque yo soy el autor de esa acción, pero está enfocada al bien. Es decir, la libertad encuentra en el bien su perfección, ¿no? No es la libertad que está encima del bien, sino que el bien está por encima de mis actos libres, ¿no? De mi voluntad libre. Y en cuanto haga el bien, voy a perfeccionar mi libertad, seré verdaderamente libre, y también como consecuencia, también amaré y ayudaré, y diríamos, sabré amar a los demás, ¿no? Es la verdadera libertad, creo yo, ¿no? Bien, muchas gracias Luis. Lo has detallado muy bien y lo has respondido muy bien las preguntas que claramente responden a las interrogantes de todos los jóvenes de nuestra parroquia y esperemos que también lo vean los jóvenes de la diócesis. Te agradezco como párroco de la parroquia San Pío X de aquí de Oquendo, haberte dado un tiempo para dar este tema para los jóvenes en este mes en el cual se le llama profundizar un poquito más en los temas, sobre todo del Santo Padre, que se dirige a los jóvenes. Bien, le agradecemos todos desde sus hogares, todos los feligreses también de la parroquia San Pío X, a Luis González, profesor, y también es uno de los iniciadores del Rosario de Hombres aquí en Perú, uno de los 3 iniciadores. Terminamos con una oración a nuestra Madre Muy bien, padre. Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Rosa de Lima, Ruega ruega por por nosotros. nosotros.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. La bendición de este poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, se nos a ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Bien, cuídate. Gracias a todos por su paciencia. Nos vemos.